Queridos hermanos y hermanas, queridos amigos, bienvenidos en estudio del Departamento de Escuela Sabática en la Asociación General. Con la ayuda de Dios queremos presentarles nuestra nueva lección para esta semana juntos con nuestra querida hermana Raquel. Seguimos adelante con nuestro estudio, pero antes de esto nos gustaría hacer una oración en silencio invitando la presencia de Dios con nosotros. Acompáñanos, por favor. Amén. Vamos a hacer un repaso de la estructura de la lección. Advertencia contra el clamor de paz y seguridad. Vamos a ver que tenemos un testimonio muy importante. La primera línea dice: el letargo mortífero del mundo paraliza vuestros sentidos. Es increíblemente fuerte esta frase y vamos a ver de qué forma prácticamente el mundo o el enemigo intenta de mortificar en nuestros sentidos. El primer subtítulo: vacilación e incertidumbre. Vamos a ver qué significa esto en esta lección como una introducción del tema. Después viene un subtítulo muy importante y muy atractivo: Satanás intenta controlar las mentes de las personas. ¿De qué forma quiere controlar la mente del mundo y también de las personas de la iglesia o los miembros de la iglesia? Vamos a ver en esta segunda parte de la lección. La ira de Dios es un otro punto muy importante, porque nosotros debemos ser despertados y debemos amonestar nuestros miembros, y no solo miembros, pero también la gente del mundo. Prepararte para encontrarte con tu Dios. El último subtítulo que prácticamente nos da una oportunidad de hacer un llamado en nuestras iglesias a todos ellos que participan en la escuela sabática para prepararse para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Esa lección es muy interesante, muy buena, y para obtener el mejor provecho, más provecho por los textos y el contenido de esta lección, debemos intentar de hacerlo de una forma práctica y intentar introducirla o ver cómo puede reflejar esta verdad en nuestra vida espiritual diaria. Vamos a ver en la primera pregunta, Raquel: ¿qué significa realmente el clamor de paz y seguridad? ¿Qué podemos decir relacionado con la primera pregunta? En 1 Tesalonicenses 5:1 hasta 3 tenemos una declaración profética en esta epístola que sintetiza la actitud mental y la condición psicológica de la sociedad, especialmente hacia la aproximación del fin. El Señor nos revela aquí la condición de la humanidad antes de su segunda venida, y nos lo presenta de una manera que nos permite comprender el anhelo y la carencia que existe. Es decir, el hecho de que se enfatice o sobreenfatice la declaración paz y seguridad que se constata en cada intervención o convención internacional, es precisamente la carencia de la misma. El elemento que intenta instaurar el hemisferio occidental hacia el resto del planeta es algo que no se posee en una forma inherente y que es altamente vulnerable y débil en el resto de los continentes. El mundo plantea la paz como un elemento externo que se consigue a través de un acto violento, que es la guerra. La seguridad se compara o se complementa con un elemento también de violencia, con el porte de armas, con la intervención en la soberanía de otros países o clases sociales, etc. Por lo tanto, aquí tenemos algo muy interesante.
tenemos la carencia de esa certidumbre y ese balance social antes de la segunda venida de Cristo como una realidad tangible. Y por otra parte, un temor terrible ante la inseguridad, los cambios que se sobrevienen. Por ejemplo, los miles de migrantes que están transfiriéndose de continentes a continentes produce una sensación de violencia, inseguridad y trastorno de tal envergadura que ha requerido la formación de nuevas fuerzas de seguridad, la intervención en países sin ningún tipo de derecho y quebrantando la soberanía propia. Por lo tanto, esa desesperación por conseguir lo que no se tiene, por no asumir la responsabilidad presente, son los elementos que se nos presentan en 1 Tesalonicenses 5, 1 al 3. Muchas gracias, Raquel. Interesante es esa pregunta. También podemos ver que la lección está tratando dos objetivos. Uno es el mundo como tal y otro punto de vista es la iglesia como tal. Entonces, este clamor de paz y seguridad, por supuesto, está afectando primero en el mundo, porque ahí es la gran parte de la población humana. Sin embargo, vemos que la iglesia también está afectada. El testimonio para la iglesia, tomo 5, dice: si los dirigentes de nuestras asociaciones no aceptan ahora el mensaje que Dios les envía, ni entran en acción, las iglesias sufrirán una gran pérdida. ¿Qué significa eso? Que una gran parte de la iglesia en el tiempo cuando hermana White estaba viviendo, en el principio del adventismo, ya ella descubre que una gran parte de la iglesia no está preparada y vive en bajo este mismo clamor, creyendo este mismo mensaje de paz y seguridad. Vamos a ver la segunda pregunta. Dice: ¿qué espíritu aparcía las conciencias de aquellos que claman paz y seguridad? Podemos ver que hay gente que comunican ese mensaje en el mundo, sin embargo su conciencia no está limpia. ¿Qué significa? Que ellos conocen, ellos saben que no hay mucha paz y seguridad, sin embargo intentan de continuar presentando este mensaje a la población. ¿Por qué sucede este fenómeno, podemos decir, Raquel? Bien, aquí tenemos un contraste entre la realidad y la ficción, entre la aceptación de la situación presente y la negación de esta misma. Y los versículos de 2 de Corintios 11 nos lo expresan en una forma realmente muy impactante. Se nos habla de engaño, se nos habla de sutileza, de manipulación de la verdad, de doctrinas erradas, de obreros de Dios corruptos, que asumen una actitud que no corresponde a la verdad. Así que nos damos cuenta que hasta el propio Satanás intentará seducir a los fieles e impactar este mundo, convirtiéndose él mismo en el ángel de luz que fue. Actualmente es ángel de tinieblas. Pero, ¿qué significa esto para nosotros? Vivimos en una sociedad altamente conflictiva por la negación de la realidad presente y el rechazo a una reestructuración. Es decir, las necesidades que la sociedad tiene en este momento exigen una acción desafiante ante los valores que hasta ahora se han mantenido. Por ejemplo, el concepto familia ha sido redefinido. La comprensión de los límites de la soberanía internacional ha sido redefinido. El respeto y la consideración a los derechos sociales y civiles de todo ser humano están cuestionados
en gran parte de los continentes fuera del hemisferio occidental. Por lo tanto, esto nos lleva a una situación de activismo o de tolerancia. La verdad es la única que permite al ser humano reaccionar ante una situación como la que estamos viviendo de injusticia, insolidaridad y absoluta falsedad respecto a una sociedad que se presenta de acuerdo a valores ficticios, transformados y ajenos a las necesidades humanas. Si consideramos la condición de la Iglesia, veremos que en este último periodo del tiempo también será influenciada por todo tipo de nueva doctrina, sutilezas falsas a nivel interpretativo, doctrinalmente, que de alguna manera diluirán la verdad y disfrazarán sus auténticos propósitos, que es opacar la luz del Evangelio con todo su poder. Por lo tanto, se exige una reacción inmediata ante los peligros internos por adormecimiento, tibieza y oscurantismo de la luz. Hacia el exterior, por el rechazo de la verdad y la violentación de los derechos humanos en toda su expansión. Y Dios espera que tú y yo, como sus hijos, que hemos aceptado la verdad, la amemos, la creamos, la apliquemos y la anunciemos ante esta situación final y catastrófica a la que se dirige la humanidad. Muchas gracias, Raquel. Es interesante este punto. Me recuerda mucho a una de las reuniones de líderes mundiales en G20 que sucedió en Francia. Y ahí se presentó un informe de la situación del cambio de clima, y el científico que presentó este informe prácticamente dijo que los años de vida en este planeta están contados. ¿Y qué sucede? Los líderes mundiales, presidentes de las 20 naciones más grandes, importantes, influenciantes del mundo, no tomaron ninguna decisión significante. ¿Qué significa eso? Que ellos sí conocen, ellos saben la verdad, sin embargo no quieren comunicarla, no quieren reaccionar en acuerdo de esto. ¿Por qué? Porque sabemos que todo el mundo, la gente le gusta escuchar noticias placenteras, noticias agradables. Nadie quiere escuchar la verdad. Lamentablemente, esta misma posición podemos verla que refleja también muchos del pueblo de Dios. Vamos a ver de qué forma Satanás entonces usa este engaño para endormecer hasta el pueblo de Dios. La pregunta número 3 dice: ¿cuál es el propósito de Satanás de llamar el bueno malo y el malo bueno? ¿Qué podemos decir de eso, Raquel? Se está llevando a cabo un proceso de transición para reformular y redefinir los valores. Es importante considerar el contraste que nos presenta Isaías 5 al hablar entre lo bueno y lo malo, entre la luz y las tinieblas, entre lo amargo y lo dulce, entre la sabiduría y la necedad. Estos elementos, si nosotros observamos por un momento el mundo político, social, religioso, cultural y militar de nuestro planeta, nos damos cuenta que es una realidad absoluta y total. Así que la profecía de Isaías 5, aplicable en el momento específico de su pronunciación, con la proyección futurista de nuestro tiempo presente, se enlaza estrechamente con la declaración de Tesalonicenses acerca de paz y seguridad. Es decir, con el fin de establecer esa realidad difusa, placentera y ficticia de un mundo que no corresponde a los valores intrínsecos
de los derechos humanos, del respeto por el medio ambiente, de la sostenibilidad, de la estructura de nuestro ecosistema, dirige nuestro planeta a la autodestrucción. Sin embargo, son muy pocas las voces que se escuchan y posiblemente con una apagada expresión. El Señor apela a nosotros a convertirnos en aquellos que puedan ser estos atalayas, que asuman la misión que se nos expresaba en la lección anterior, para no aceptar engaños, para no manipular verdades, para no transformar valores dados por Dios a la humanidad y convertirlos en una perspectiva diferente. El Señor desea primero que su pueblo tenga una clara comprensión de la verdad, que tenga una experiencia personal significativa, progresiva y transformadora, para que a su vez pueda proyectar con el poder y la capacitación del Espíritu Santo esas mismas verdades, para que la gente vea, para que la gente entienda, para que la lengua exprese la verdad y las naciones puedan comprender la realidad del momento en el que estamos viviendo. Es uno de los más solemnes del mundo, especialmente porque la gente rechaza el sentido de responsabilidad ante un juicio presente y otro futuro. Muchas gracias, Raquel. Muy interesante esta pregunta. También dirige nuestra vista hasta la condición de la iglesia. Aquí tenemos el testimonio de Testimonio para la Iglesia, tomo 1, y dice esta opinión de la santificación es una teoría que parece muy hermosa, pero la segunda línea dice: blanquee los pobres almas que están en tinieblas del error y del orgullo. Es increíblemente la hipocresía que puede suceder, que una persona está hablando, predicando de santificación, pensando que se está santificando y al mismo tiempo permanece en terrible engaño o permanece en orgullo, está continuando a transgredir la ley de Dios, mintiendo quizá o usando falsos testimonios y para defender su propia justicia, rechazando la justicia de Cristo. Podemos ver que hay muchas formas de engaño en que nuestro enemigo prácticamente puede cambiar y puede manipular nuestra mente. Vamos a ver más adelante la pregunta número 4. ¿Por qué incluso aquellos que dicen pertenecer al pueblo de Dios disfrutan las fábulas? ¿Qué podemos decir en eso, Raquel? Vamos a entrar más profundo en los engaños relacionados con los miembros de la iglesia. Hay tres elementos que de alguna manera perturban al ser humano y es: 1, la confrontación con la realidad; 2, la definición específica de su propia condición; y 3, asumir responsabilidades. Ahora bien, esta forma seductiva de decir aquí no pasa nada, todo se va a arreglar, quizá hay ciertos problemas por ahí, pero a nosotros no nos afecta, tranquilos, quédate en tu área de confort, preocúpate de ti mismo, toda esa perspectiva egoísta, hedonista, extremadamente materialista, que se impone en todos los medios de comunicación que proyectan estos mensajes regular y sistemáticamente a la humanidad, influyen en la iglesia. ¿Por qué? Puesto que si yo estoy bien, todo el resto del mundo está bien. Entonces es placentero, es agradable, confortable quedarme como estoy. Todo cambio, toda transformación es un desafío, es un elemento de provocación que implica un cambio, una reconsideración, y por lo tanto nos resistimos.
Lo hacemos físicamente, lo hacemos mentalmente y también espiritualmente. Cuando el Señor nos revela nuestras propias faltas, nuestras carencias, nuestras necesidades de transformación y renovación y regeneración, eso nos impacta. Y a veces no nos gusta, y mucho menos queremos hacer algo que acepte esas verdades sobre nuestra miseria y nuestra desgracia en nuestra naturaleza humana pecadora. Y en la apelación, el llamado, el clamor que Dios nos hace es aceptar la luz de Cristo en nuestra vida, para que elimine todas las zonas grises, todas las sombras, todas las carencias de luz en nuestras vidas y nos veamos como Dios nos ve. Y en ese momento es decisivo para aceptar y practicar la verdad. Y esa aceptación práctica de la verdad nos viene dada por la influencia, el poder transformativo del Espíritu Santo en nuestra vida. Por eso hay personas que les molesta que les digan la verdad. ¿Por qué nos molesta la verdad? Ese es un tema que nos debería preocupar. Si es cierto, nos duele, más razón aún para aceptar el cambio. El Señor desea una regeneración, una reforma. Y eso es necesario para liberarnos de nuestras concupiscencias, para liberarnos de nuestras malas tendencias, hábitos, heredados o adquiridos. Ese es un momento decisivo en nuestra existencia, es una encrucijada. Y el Señor apela a nuestras conciencias hoy, aquí y ahora al estudiar esta lección. Paz, correcto, necesario, absolutamente imprescindible, pero no es una paz que se produce por las armas, por la violencia, sino que es una paz que viene de Dios y es una acción interna que se desdobla en un efecto externo. Así que definamos correctamente los términos para poder clarificar nuestra relación con Dios de acuerdo a los valores, la misión y el propósito que Él tiene para nuestras vidas. Muchas gracias, Raquel. Interesante es el versículo donde dice que prácticamente todos que no aceptan la verdad y va a ser rechazados por Dios. Falsas doctrinas entrarán en el último tiempo, dice el segundo de Timoteo, y las nuevas doctrinas prácticamente cambiarán porque la gente le gustaría que la religión cumple sus necesidades de pasiones y pecados. Es increíble los cambios y la apostasía que podemos anotar en las religiones caídas, pero ¿en qué forma eso puede suceder en nuestra iglesia? Es importante entender que prácticamente jóvenes o adultos o ancianos, todo dependemos del poder divino del Espíritu Santo, y si nosotros no prestamos atención, si nosotros no dedicamos nuestra vida a Jesús, estamos totalmente vulnerables, totalmente accesibles de Satanás, y Él puede cambiar nuestra mente, Él puede afectar nuestros pensamientos y podemos entrar en este terrible engaño. Vamos a ver la pregunta número 5, ¿qué dice prácticamente la profecía? ¿Cuál será el fin de aquellos quienes Él les dio abundante luz, pero no lo amaron ni caminaron en ella? ¿Qué podemos decir de eso? La pregunta nos lleva a analizar tres conceptos que Ezequiel 9, 5 y 6 contestan. Uno es el conocimiento, otro es el amor y otro es la práctica. Es decir, en el momento en que nosotros comprendemos nuestra condición, tenemos dos opciones: aceptarla y quedarnos igual, o aceptarla y
y reconocer la necesidad de una transformación. Quiere decir que amamos, que aceptamos, que hacemos nuestros el reto, que la verdad que se nos revela sobre nuestra decadencia y nuestra desgracia como naturaleza humana, queremos deponerla ante Cristo para que Él nos transforme en una nueva criatura, para que realmente vivamos a la altura de la verdad que el Señor desea y asumamos la práctica de la verdad con su poder en todo el sentido íntegro de la responsabilidad que esto implica, lo cual afecta a todo género, hombre o mujer, a todas las edades, ancianos, jóvenes y niños, a su iglesia en el sentido intrínseco, porque el Señor nos apela a acercarnos a Dios, ya que Él va a iniciar en el santuario. Todos tenemos que seguir la ruta del atrio, del lugar santo y del lugar santísimo. Necesitamos reconsiderar el momento espiritual en que nos encontramos. El Señor requiere una decisión y una toma de conciencia acerca de nuestra condición. El tiempo está en nuestra cuenta, en nuestra contra. El proceso ya se ha iniciado, es regresivo el conteo del tiempo que se está dando. Y cada uno de nosotros, hombres, jóvenes, niños, mujeres, ancianos, como pueblo de Dios, teniendo el conocimiento de la verdad, debemos hoy, aquí y ahora, asumir esa verdad, pedirle a Dios que nos transforme, amarla de todo corazón y ser capacitados por la fuerza de su Santo Espíritu a implementar esa verdad en hechos específicos de bien a otros. Muchas gracias, Raquel. Es interesante el versículo aquí en Ezequiel capítulo 9. Habla de toda clase de personas, especialmente mencionando diferentes edades, los viejos, los jóvenes, los niños, vírgenes, no vírgenes. Todo pueden y deben pasar por el mismo juicio si los nombres de ellos no están escritos en los libros o si ellos no han recibido la señal o el sello de Dios. ¿Qué significa eso? Muchas veces la generación antigua, los ancianos, incluidamente mi persona, a veces pensamos que los jóvenes están cambiando la verdad. Los jóvenes están, intentando de introducir cosas nuevas. Pero aquí dice que no es solo los jóvenes, pero los viejos también. ¿En qué sentido? Quizá los viejos o la generación más antigua tiene más atención en algunos puntos de la verdad, pero ¿qué sucede si esos viejos no guardan la ley de Dios? Que ellos usan falsos testimonios, que intentan de manipular elecciones, que intentan de intervenir en delegaciones, influenciando delegados con falsos testimonios. Todos esos, queridos hermanos, son pecados que si nosotros no confesamos y no cambiamos, no es importante de qué generación pertenecemos, vamos a ser responsables delante de Dios. Por eso es importantísimo que despierta la iglesia primero, porque los engaños del diablo son multifuncionarios y pueden afectar de cualquier persona. Vamos a ver la pregunta número 6. ¿Cuál será el destino de aquellos que pueden ser comparados con los vírgenes insensatas? ¿Qué podemos decir? Una pregunta más relacionada con la iglesia de Dios. Un otro tipo de engaño que podemos encontrar en nuestra vida espiritual. Esta parábola la hemos considerado en diversas lecciones a lo largo de este y el anterior trimestre. Ahora adquiere una nueva perspectiva al considerar cómo reacciona la iglesia, cada uno de nosotros como miembros en particular, ante la seductiva declaración de paz y seguridad. ¿Nos agrada? ¿Nos conformamos a esta actitud? ¿Reaccionamos en contra cuando se nos apela a un cambio, a una reforma?
Bien, estas son preguntas que nos tenemos que plantear seriamente, porque de hecho el Señor describe a su iglesia conformada por personas que sí tienen una relación profunda con Dios, tienen una reserva del Espíritu Santo en sus vidas, y otros que por el contrario aparentan o simulan un comportamiento adecuado, pero interiormente carecen de la vivencia dinámica de la verdad en sus vidas. Por lo tanto, el Señor apela hoy a nuestro comportamiento, a un análisis profundo de nuestra actitud interna, a nuestra condición espiritual y actitud específica en relación a los eventos de este mundo, a la asimilación de la actitud general de la sociedad o a la reacción abierta y activa en contra de una realidad ficticia, banal y autodestructiva. El Señor nos habla de esa puerta es el tiempo, es la gracia, es el juicio, es el fin que define la actitud que nosotros tomamos en relación a Dios. Es parte de nuestra vida, vivimos la verdad en una forma profunda, celosa y activa, o simplemente aparentamos, nos conformamos y nos adaptamos. Muchas gracias, Raquel. Mateos 25 es increíble. Aquí hablamos de las vírgenes. Sin embargo, aquí se menciona un otro tipo de engaño y manipulación de la mente. Si leemos el primer testimonio aquí, dice: la clase representada por las vírgenes fatuas no está formada de hipócritas. ¿Qué significa eso? Que la persona puede ser inocentemente engañada. Puede ser que inocentemente cree un asunto equivocado o tiene una opinión buena de su propia persona y no siente la necesidad de un crecimiento espiritual y un cambio y como continúa aquí el testimonio, no se ha rendido a sí mismo en la obra del Espíritu Santo. Así que no solo que una persona puede conocer la verdad y hipocráticamente no vivir en acuerdo de ella, pero aquí vemos un otro peligro, que podemos ser inocentemente engañados, que significa que la iglesia está directamente responsable, salud, y debemos amonestar a los miembros exactamente por eso, porque es muy probable que nosotros inocentemente estamos equivocados. Vamos a ver en la pregunta número 7, que es la última pregunta. Por lo tanto, ¿qué llamado tendrá el pueblo de Dios al fin de que no caiga en ese letargo mortífico? ¿Qué podemos hacer para despertar la membresía, despertarnos nosotros mismos? En primer lugar, Raquel. Desearía que visualizáramos el versículo, porque aquí tenemos todas las claves necesarias para comprender qué hacer, cuándo y cómo. En primer lugar es venir a la luz, a corazón abierto, permitirle a Dios que ilumine todas las áreas oscuras, sombreadas o grises de nuestra vida. Que no seamos más participantes de la noche ni de las tinieblas, sino de la luz y del día. Es decir, tiene que haber una absoluta transformación de nuestra actitud. No tenemos que dormirnos, tenemos que vigilar, ser sobrios y orar. Vigilancia, sobriedad y oración son 3 actitudes y 3 comportamientos que exigen un compromiso personal a nivel espiritual, porque creemos, porque vivimos y porque practicamos hacia los demás también la verdad. Ahora, eso implica una regulación de nuestras vidas. Debemos considerar el dominio propio.
cómo regulamos nuestra alimentación, cuál es nuestra apariencia externa, cuáles son nuestras prioridades en relación a Dios y a este mundo, qué actitud o comportamiento asumimos ante el tiempo en el que estamos viviendo y cómo nosotros representamos a Dios y nos presentaremos delante de Él un día muy cercano. Es decir, a veces vivimos como que nunca fuéramos a morir o como si nunca fuéramos a encontrarnos con Dios. Y a veces Dios es para nosotros un ser abstracto, lejano, que no interfiere, que no invitamos en nuestra vida y que nos conducimos como que no tuviéramos que dar cuenta de nuestros actos, como que no hubiera un registro específico de que debemos confrontar. Esto no tiene el objetivo de producir terror o temor en nuestro comportamiento, pero sí hacernos conscientes de una vida responsable, consecuente y aplicativa de la verdad. De manera que se nos acabe el letargo, la pasividad, la tibieza, la neutralidad y demos un paso adelante en la regeneración, la renovación, la reforma y la activación. Muchas gracias, Raquel. Muy importante es esa lección y prácticamente es una posibilidad, una oportunidad para todos nosotros a tomar la decisión correcta y cambiar nuestra vida en la dirección correcta. Y sabemos que cuando Dios nos ama, Él también nos reprende. Y esta lección tiene esa función, a reprender, no solo nosotros como miembros de un pueblo de Dios, pero también como mensajeros que deben anunciar este tipo de importante mensaje, un mensaje que desengaña, un mensaje que prácticamente ilumina las tinieblas y ayuda a la gente para despertar. Que Dios le bendiga, queridos hermanos y hermanas. Ojalá todos despertemos y nos unimos en la obra del Señor, porque es sumamente importante y necesario. Que disfrutan esa lección y con ayuda de Dios nos vemos durante la próxima semana. Dios le bendiga. Amén.